¿verdad? Como la novia, así. Entonces, si hay más bodas, gloria a Dios, ¿verdad? Estamos acá para servirles y para bendecir. Amén. Entonces, iniciemos, mire. Dice Efesios 5:25, el apóstol Pablo nos empieza a dar una cátedra, ¿verdad? Nos empieza a hablar y nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y hace una comparación. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces, ahí el apóstol nos empieza a hablar, ¿verdad? De que hay una comparación, de que el varón tiene que amar a la mujer, así como Cristo entregó su vida por la iglesia, por la novia del Señor, ¿verdad? Por su novia. Entonces, él nos empieza a dar acá el consejo de la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, pero también nosotros miramos una figura en el Antiguo Testamento, donde también el libro de los Cantares, ¿verdad? Que es un poema prácticamente donde la amada y el amado se piropean constantemente, ¿verdad? Dice Cantares 1, 14 y 15. Ramillete de algeña es mi amado para mí, en las viñas de Engadi. Cuán hermosa eres, amada mía, cuán hermosa eres. Tus ojos son como palomas. O sea, empezamos a ver acá, ¿verdad? Un desborde de palabras. Empezamos a ver acá un desborde de lo que hay en el corazón. Porque así dice la Biblia. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, yo le pregunto aquí a las parejas, ¿verdad? ¿Cómo se desbordan ustedes, ¿verdad? Con su pareja actualmente. Entonces, miramos acá la enseñanza. El día domingo tuvimos la oportunidad, como les comentaba, de poder estar también ministrando. Y el Señor ponía esto en mi corazón, este versículo también. Cantares 7:12. Levantémonos temprano y a las viñas. Ahí está haciendo la invitación la novia. Le está haciendo la invitación, ¿verdad? Al varón, al novio. Veamos si la vid ha brotado, si se han abierto sus flores y si han florecido los granados, allí te entregaré mi amor. Entonces fíjese que solo en este versículo, cuando lo empezamos a desgranar, hay una gama de bendición, una gran bendición. Entonces, por ejemplo, yo les resalté en diferentes colores. Por ejemplo, las viñas. Les resalté brotado. Les resalté granados. ¿Se recuerdan que acá hace unas semanas habíamos visto qué significaban los granados? Y dentro de lo que significan es abundancia. Eso es lo que ya logré ver. Van de ver muchas cosas más. Y te entregaré mi amor. Entonces, para que también, como hoy los miércoles también son también doctrinales, ¿verdad? Entonces, para que también hoy pueda quedar también en ustedes todo lo que podemos encontrar. Por ejemplo, desgranemos acá las viñas. Cuando vamos a las viñas, la invitación que está haciendo acá la novia es que puedan ir a su matrimonio, a su hogar, a explorar, ¿verdad? Cuando hablamos de vid y de viña, lo podemos ver de diferentes ángulos. Lo podemos ver como la novia, lo podemos ver como el matrimonio, como el hogar. Entonces, cuando miramos viñas, tendríamos que estudiar todas estas, mire, y habría una enseñanza, no solo para ver el ángulo matrimonial, familiar, sino también como la novia de la iglesia. Entonces, imagínense ahí cuántas viñas tenemos y tendríamos que estudiar más. La de la Sulamita, la viña de Noé, de Balaam, de Timnat, de Nabot, de Simei, de la mujer virtuosa, la viña del amado, la viña de Jehová Sebaot, de Samaria. O sea, mire cuánto hay, solo en un versículo. O sea, cuánto podemos nosotros estudiar ahí. ¿Qué otro le resalté ahí? El amor. Entonces, para llegar a ese nivel de esa entrega de amor, tuvo que haber logrado vencer otros amores. ¿Cómo así? ¿Cómo así otros amores? Sí, porque fíjense que la Biblia nos habla
de que hay otros amores. Amor a la vanidad, amor a la violencia, amor al mal, amor a las palabras destructoras. O sea, fíjese que entonces esa es una evolución de la novia. O sea, va desechando esos amores, si le podemos decir, esos amores prohibidos, para poder llegar a un amor perfecto. Entonces recuérdese que hoy estamos acá para celebrarlos a ellos, pero hay un mensaje para la novia del Señor también y para todos los que estamos hoy acá. Entonces mire todo lo que conlleva, ¿verdad? Entonces las viñas representan los diferentes lugares, estadios o ambientes donde pasan o se encuentran las parejas. Y entonces el novio, la novia, le está diciendo, mira, levantémonos. Y aquí también podemos ver otra enseñanza, porque está hablándole, levantémonos temprano. O sea, les está amaneciendo. Posiblemente ya pasaron la noche, ya pasaron la tribulación, los momentos difíciles que toda pareja pasamos. Porque ahí no podemos nosotros decir, no, mire, yo no tengo problemas o no tuve problemas. No, todas las parejas, todos los matrimonios, de alguna manera pasamos diferentes circunstancias. Y sobre todo cuando se hacen bien las cosas, ¿verdad? En el Señor, con el consejo de la palabra, y buscamos agradar al Señor, se pasan dificultades. No digamos cuando no hacemos bien las cosas, se pasan más dificultades. Si cuando honramos al Señor, honramos a los padres, honramos a las autoridades, pasamos por valles, por baches, por la noche negra, no digamos cuando no se hacen bien las cosas. Pero aquí ella está reaccionando, dice, levantémonos, está haciéndole una invitación al amado, ¿verdad? Vayamos a las viñas, ahí podemos desarrollar otros temas. Veamos si la vid, y aquí es donde me quiero detener, veamos si la vid ha brotado. Esa palabra significa renuevo. Veamos si la vid ha brotado, si hay renuevos, si hay un renuevo. Esa palabra es la palabra hebrea parak, y ahorita les voy a decir qué significa. Entonces, como hoy estamos en una renovación, entonces analicemos si hay un renuevo, y si no hay renuevos, hoy en el nombre de Jesús van a brotar muchos renuevos, pero de cosas de bendición. Amén. Entonces el tema que hoy quiero compartir con ustedes es el renuevo. Voy bien hasta ahí, ¿verdad? Sí me van siguiendo. Amén. Porque hermano Santi me comprometió, ¿verdad? Me dijo que aquí hay mucha palabra, me comprometió y lo recibo. Ahora tengo que pedirle al Señor más, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esa palabra renuevo? Brotes, ¿verdad? Es como cuando, sobre todo las hermanas son las que les gustan mucho las plantas, ¿verdad? No hacer plantas, sino las plantas, ¿verdad? Eso no entendieron, ¿verdad? Entonces, hay renuevos, ¿verdad? O sea, van brotando ramitas, van brotando cosas nuevas. Esa palabra brotar es renuevo, una renovación. Y esa palabra paraj significa brotar como un capullo, es decir, florecer. O sea, que venga un tiempo de florecimiento, ¿verdad? Y entonces tiempo de flores, tiempo de primavera, tiempo. Y fíjense que también ahí en Cantar de los Cantares habría que estudiar, hay aromas, hay fragancias que despierta esto. Y fíjense qué tremendo, amados, porque yo pues le clamaba al Señor, ¿verdad? Y había preparado, o el Señor me había concedido ir o preparar dos temas. Pero ayer en la noche me dijo, no. Y tal vez van a ser para otras bodas, ¿verdad? Porque uno de ellos le había puesto el jardín del amor. Fíjense.
Yo me estaba deleitando, ¿verdad? Pero como tenemos que hacerle caso al Señor, ¿verdad? No al deseo de uno, ¿verdad? Entonces dice florecer. Y fíjese qué tremendo, porque esta también quiere decir volar. Volar. Nos habla del arrebatamiento. El diccionario así lo pone como extender las alas en sentido figurado. Y este me gustó mucho. Abundante. O sea, que venga un renuevo de abundancia. Y también subir. O sea, entonces miren lo que le está diciendo. Miremos si ya están los renuevos. Amén. Entonces hasta ahorita vamos bien, ¿verdad? Amén. Entonces ya hicimos la introducción, ¿verdad? Y como en todas las bodas, ¿verdad? Quieren el mensaje breve, ¿verdad? Porque los novios ya se quieren ir. ¿Verdad? Así es, ¿verdad? En los mensajes, cuando son de bodas, o sea, nos dicen, mire, así, lo más cortito que pueda, ¿verdad? No, ¿verdad? Son bromas, son bromas. Entonces, vamos a meter ahorita la espada, ¿verdad? Vamos a meter ahorita la espada porque como viene la palabra, y la palabra es para confrontarnos también, ¿verdad? Pero es para aprender, porque el Señor nos ama y lo que quiere es que aprendamos. Entonces, esa palabra paraj aparece más o menos en 33 versículos o tal vez más, que cada versículo habría que estudiarlo. ¿Cuál es el mensaje que está encriptado? Y aparece en Génesis 40:10. Y dice, y en la vid había 3 sarmientos, y al paraj, y al brote, y al renuevo, ¿verdad? Y al brotar sus yemas, aparecieron las flores. Y sus racimos produjeron uvas maduras. Bueno, entonces recuérdense que estamos en un renuevo. El tema es el renuevo. ¿Por qué? Porque hay una renovación. Amén. Entonces, hay un renuevo. Entonces, el renuevo tiene que dar un fruto. Y el fruto que tiene que dar son uvas, ¿qué? Uvas maduras. Entonces, aquí tendríamos nosotros que venir y hacer la pregunta. Hacernos la pregunta, ¿verdad? Porque como entendemos que es una renovación, entonces quiere decir que ya caminaron cierto tiempo juntos. ¿Cuántos años caminaron ya juntos? 30 años. Nos van ganando entonces. Gloria a Dios. Y les puedo preguntar a los demás que están acá, ¿verdad? ¿Cuánto llevan? Unos tal vez 1, otros 5. Entonces ya pasaron las de Jade, ¿verdad? Las bodas de Jade. Aquí celebran las bodas de Jade también, los 25 años. ¿Sí? ¿Cómo se llaman? De plata. Nosotros le llamamos bodas de Jade a los 25 años. ¿Sí? ¿No las celebran aquí? ¿Sí? Deja. No, es que a los 25 es deja de molestar, deja de pedir. ¿Verdad? Algunos ya pasamos por esas, ¿verdad? Muy bien, entonces, independientemente de los años que lleven casados o unidos, la pregunta es, ¿nos consideramos ya una pareja madura? ¿Un matrimonio maduro? Porque eso es lo que está diciendo, hay un renuevo, pero ya estaremos maduros. Ay, pastor, pero si yo ya me las sé todas, o tal vez podría decir alguien, pero ¿y qué nos va a enseñar? Si nosotros tenemos 28, 30, tal vez alguien tiene 40, ¿verdad? O 50 años. Entonces podrá venir y decir, ya no tengo nada que aprender, ya me las sé todas. Entonces solo ahí ya miramos de que no hay madurez, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿hay un renuevo de madurez? ¿Ya somos maduros en nuestra relación matrimonial? O sea, ¿cómo nos llevamos? ¿O todavía nos llevamos como cuando iniciamos? Que cualquier cosita enciende la mecha, ¿verdad? Para un problema, para un pleito.
O sea, ahí es donde tenemos que analizarnos si hay un renuevo, ¿verdad? O sea, hay un renuevo. O sea, ya nos consideramos que ya maduramos o todavía parecemos jovencitos recién casados, ¿verdad? Que recordémonos cómo éramos, ¿verdad? Entonces, fíjese que aquí es bien tremendo esto, porque a que consideremos nuestra relación con nuestra pareja, si ya hemos madurado, o todavía los mismos conflictos de hace 15, de hace 20 años, los mismos conflictos están. Que cuando hay una pelea, empezamos a señalar a la familia política. Es que tu mamá, es que tu papá. Entonces ahí tenemos que analizarnos. O cuando tenemos una pelea empezamos a señalar, pero ¿te recordás lo que me hiciste? ¿Te acordás? O sea, entonces quiere decir que no ha habido perdón. Entonces quiere decir que no hemos madurado. Porque todavía entonces, y a veces si digamos que tengamos 15 años y hay niños de 8, 10 años y todavía hacemos nuestras discusiones frente a los niños, entonces no hemos madurado, ¿verdad? Y aún más, si ya tenemos más años de casados e incluso ya tenemos hijos casados y todavía los hacemos que ellos intervengan en los problemas, entonces, ¿será que hemos madurado o no hemos madurado? ¿Verdad? Entonces, ya va que ahí va la cosa. Ahí va, pues yo dije, me estoy hablando a mí mismo también, ¿verdad? Porque todos tenemos que ir aprendiendo. O sea, todos vamos aprendiendo. Entonces, ¿cuál sería la clave para ver si ya hemos madurado? Una de las claves la miro yo en este versículo 5:26. Bajarás a la tumba ya maduro. Como manojo de trigo en sazón. Mire, pero ¿cómo así? ¿Cómo podemos explicar? Porque no estamos hablando acá de la muerte literal, reprendemos, ¿verdad? Sino que una de las, entonces lo que yo veo acá, amada iglesia, es que una de las características o una señal, tal vez podemos decir a eso, una señal de que si nosotros ya maduramos, es que si estamos dispuestos a morir. A morir. Sobre todo cuando hay una discusión. Porque cuando tal vez estamos recién casados, los varones siempre queremos tener la razón. Aunque muchas veces la tenemos, ¿verdad? Pero, así son bromas. Luego que vi que ya se quedaron serios, ¿verdad? Pero cuando tenemos una situación que hay que discutir, aceptamos nosotros que nos equivocamos, porque esa es una de las cosas más difíciles, ¿verdad? O por lo menos para mí me cuesta aceptar cuando me equivoco y decir, no, pero me quedo callado. O sea, no pido disculpas. No pido disculpas. O sea, no. Y aunque yo sé por dentro de que me equivoqué, no quiero pedir disculpas. Entonces no estoy dispuesto a morir, ¿verdad? Y aunque tuviera razón, digamos que yo tuviera la razón, estoy dispuesto a quedarme callado en una situación que pasa en el matrimonio. Estoy dispuesto. Entonces ahí ya miramos si estoy dispuesto o no a morir, ¿verdad? O siempre quiero yo alzar la voz. O siempre quiero yo que los demás miren que yo soy el que mando. Que la familia mire que yo soy el que mando. O cedo a la presión de la familia. Sobre todo cuando la familia es muy influyente, ¿verdad? La familia política es muy influyente. O venimos de idiosincrasias o formas de pensar, ¿verdad? De que la mujer siempre tiene que estar a un lado y no la defendemos delante de la familia. Ni un amén, pero
tengo que seguir predicando. ¿Verdad? Entonces por eso les digo, es una renovación. Y entonces va a brotar hoy, porque hoy hay un milagro. Vamos a ver al final la vara de Aarón, que brota. Hay un brote, saca flores de una vez y saca fruto de una vez. Entonces las cosas que nos hagan falta hoy en el nombre de Jesús, las vamos a recibir por la fe. Pero entonces ahí tenemos que ir viendo. Y por eso es tan importante, miren, amados hermanos, los temas matrimoniales. Los temas matrimoniales. Y el consejo acá, ¿verdad? Conectémonos los lunes que no tenemos servicio, conectémonos allá a Guatemala, porque todos los lunes se dan temas familiares, matrimoniales, lo cual nosotros pues queremos acá también hacerlo. Y ahorita aprovecho entonces, ¿verdad? Ahorita que pues tenemos la oportunidad de poder dar este tema, es tan importante. Porque la felicidad, ¿verdad? O sea, la felicidad del varón cuando llega a la casa es que la mujer dice que sea como una fecunda vid. O sea, que esté llena de alegría, llena de gozo. Y que no, como vimos el domingo, ¿verdad? De un racimo de uvas amargas. No. Entonces hay mucho que hablar. Entonces, ¿hasta dónde está nuestro nivel de madurez? Otra situación también en la madurez es lo económico. Porque, miren, nosotros aprendimos, por eso les digo, y vamos, cuando a mí me preguntan, ¿cuántos años llevamos de casados? Yo les digo los años, pero les digo, y sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo. Y vamos en el proceso de restauración. Y vamos en el proceso de restauración. Y algo que les digo yo que ayudó mucho en nuestro caso fue la palabra. La palabra. La palabra. La palabra fue la que empezó a pegar como martillo, como martillo, como martillo, como martillo. Y a veces nosotros bromeábamos allá. Cuando nos convenía, ¿verdad? Los varones, decíamos, y solo llegamos, digamos, solo yo decía, ¿por qué no? Y ella va, ¿por qué no vino? Porque es cuando nuestro pastor le daba duro a la esposa. Y en otras me salvaba, ¿verdad? Porque no iba yo, iba ella. Y ella decía, ¿por qué no vino hoy, verdad? Y otras veces estábamos ahí, ¿para qué venimos hoy, verdad? Uy, porque sí nos está. Pero una señal de madurez también es lo económico. ¿Cómo así, pastor? Sí. O sea, si nosotros estamos llevando un presupuesto y ella sabe cuánto tengo yo de guardadito y yo sé cuánto ella tiene de guardadito, ¿verdad? Pero muchas veces no, cada quien que mire cómo hace, ¿verdad? Esa es una situación de madurez también, el poder unir los presupuestos. Y de esa manera Dios prospera aún más, hermanos. Ahora es difícil, ¿verdad? Sobre todo cuando el varón, ¿verdad? Viene de otra enseñanza que le enseñó el mundo o le enseñaron sus papás, ¿verdad? De que la esposa no sepa cuánto tiene uno. Eso es bien delicado. Entonces es un signo de inmadurez. Pero ahora, ¿saben dónde otra vez se presenta el grado de madurez? Es cuando se presentan los momentos. Dice Job 2:9. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mire la esposa de Job, ¿verdad? Porque aquí es ya cuando él también pierde todo, ¿verdad? Pierde todo, pero también en el momento de la enfermedad. Entonces aquí, digamos, hay una situación. De los momentos cuando uno atraviesa una economía y las cosas no le van saliendo bien, ¿cuál es la reacción nuestra? ¿De abandonar el barco o de decir, bueno, aquí estamos juntos y salimos adelante juntos? Yo sé que no es fiesta para el Señor y es la fiesta de los hermanos, ¿verdad? Pero les quiero aprovecho también, porque ya me están dando ganas de renovar los votos otra vez. Así.
aprovecho para honrar a mi esposa, porque en un momento, hace unos años, pasamos una situación donde había una situación muy difícil, pero me recuerdo las palabras de ella. En el momento más difícil me dice, no te preocupes, si nos toca que empezar de nuevo, le entramos otra vez. Y eso alivió mi corazón, ¿verdad? Eso alivió mi corazón en gran manera. Entonces, en los momentos difíciles donde nosotros miramos, si nos dejan, ¿verdad? Si nos abandona el que nos había declarado o la que había declarado que nos amaba. Porque ahorita es una renovación del pacto, del matrimonio, ¿verdad? Y el matrimonio es hasta que el Señor venga primero, ¿verdad? En el nombre de Jesús, o durmamos, ¿verdad? Porque no morimos, sino dormimos. Así es el matrimonio, no en el momento difícil. Pero otra de las cosas también en el momento difícil es cuando uno de los dos pasa la enfermedad. ¿Cómo actuamos nosotros en el momento de la enfermedad? Porque ella aquí donde vio ya la cosa difícil, cuando era próspero, ¿verdad? Cuando había de todo, cuando la billetera estaba llena de billetes de $1,000, ¡ala, qué chilero! Pero cuando ya no había, o cuando había llegado la enfermedad, desistió. Entonces es un análisis que hacernos, ¿verdad? O sea, que venga la madurez a nosotros. Entonces ahí hay señales, ¿verdad? O sea, el brote, la renovación, el renuevo paraje. Otra cosa, si hemos visto, si el amor está maduro, es que no hay miedo. El amor no sufre del miedo. Por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo. O sea, no puede existir un matrimonio bajo amenaza. Fíjense, y eso a veces, muchas veces pasa, ¿verdad? Que el matrimonio está sojuzgado por el miedo. Por el miedo. Entonces ya no es la felicidad, ¿verdad? Sino que, ya viene él. Y ya los niños se van a esconder y ella pues ya le tiene ahí su comida y porque le tiene miedo. Lo puse ahí porque nos puede servir, ¿verdad? O sea, esto para poder ayudar a otros matrimonios. Pero entonces ese era el punto que quería resaltar. Avancemos. Aquí es otra característica también de que si somos maduros, porque todos nosotros ofendemos en muchas formas y todo el que no ofende con lo que habla, este es hombre maduro que puede sujetar también todo su cuerpo. Va, entonces fíjense. Entonces las palabras, nosotros los varones podemos nosotros, e igual las mujeres, o sea, tenemos poder en la boca, en las palabras, incluso nosotros mismos. Fíjense que qué tremendo, porque nosotros mismos podemos inutilizar al cónyuge cuando le decimos, ya sabía yo que no podés. Nosotros mismos los estamos inutilizando. O sea, nosotros mismos estamos declarando sobre el cónyuge algo negativo. Entonces, si somos maduros, tenemos que aprender a controlar nuestra lengua. Y eso es muy importante en el matrimonio, porque a veces se nos salen palabras que lastiman, que ofenden. Y a veces uno de los dos puede contestar y defenderse, pero a veces uno de los dos prefiere mejor quedarse callado y se lo va guardando. Se va guardando, se va guardando y eso va creando ya sea una amargura, una ira o un rencor. Entonces, por eso estamos dando renuevos de madurez. ¿Cómo está nuestra relación matrimonial? ¿Ya somos maduros? ¿Somos maduros? Entonces ahí miramos esto, ¿verdad? Y aquí me llamó mucho la atención un versículo. Y entonces las hermanas tal vez van a decir, mejor no hubiera venido hoy, ¿verdad?
Miren este versículo. Aquí está dando una enseñanza también. Lo miramos en Tito 2:5. Entonces aquí le está hablando a las mujeres de la iglesia, que dice que las mujeres ya maduras. En la Biblia le dice ancianas. Y hay otras versiones que son un poco más fuertes, ¿verdad? A mí yo pues no le puse esa parte, ¿verdad? El versículo anterior, pero le está dando instrucciones. Y dice, y enseña, y le dice a las mujeres a que tengan autocontrol, ¿verdad? Porque esa la hermana dice, es que cuando yo sentí ya le di el sartenazo en la cabeza, ¿verdad? O ya le dejé ir un par de palabras. Porque las esposas, como ya nos conocen, también a veces saben dónde le duele a uno. Dónde tiene uno la uña encarnada, ¿verdad? Y le pasan machucando cabal el dedo gordo de la uña encarnada. Entonces aquí es a que tengan autocontrol. Entonces, pero eso es para los dos, ¿verdad? Tenemos que tener autocontrol. Pero a veces perdemos el control bien rápido. Bien rápido perdemos el control. Entonces debemos de tener cuidado en esos aspectos. Debemos de tener cuidado. Muy bien, ya vamos saliendo de parte, ¿verdad? Pero que yo consideré que era muy necesaria. Porque a veces nos podemos ufanar. Ya tengo 20 años de casados, tengo 30 años de casados. Pero no. O sea, necesitamos aprender en base a la Biblia, la Biblia, la Biblia. Entonces, vayamos a esta parte. Esta es otra parte muy interesante. Cantares renuevos son paraíso de granados. Fíjense, entonces, los renuevos, paraíso de abundancia. O sea, que venga un tiempo de abundancia. Amén. Con frutas escogidas. Algeña, esa palabra empezó a resaltar otra vez. Un renuevo de algeña. ¿Y qué es algeña? Según la Biblia, según lo que podemos ver nosotros y profundizar y que nos enseña la palabra. Esa palabra algeña es brea, una cubierta, un rescate. Entonces fíjese pues, un renuevo, que haya un renuevo de algeña. Entonces, cubierta. O sea que esto quiere decir que la esposa lo que anda buscando, y así tiene que ser según la Biblia, es que sea cubierta por su marido. O sea, que tenga una autoridad, pero que ella se sienta cubierta, o sea, se sienta ¿qué? Protegida. Esa es la característica entonces del varón. Así es, Javis, y así hermanos que están acá. Las esposas lo que desean es sentirse cubiertas, cobijadas, protegidas. Eso es una cubierta. Pero fíjense que me llamó también la atención que es la palabra brea. ¿Y qué entienden ustedes acá por brea? ¿Qué entenderían por brea? Como una grasa. Ajá, es calafatear. Entonces esa palabra se usa cuando el Señor le dice a Noé que el arca la calafatee por dentro y por fuera. O sea, es como algo que le echan para cubrir, para que no entre nada. Entonces dice, qué tremendo, ¿verdad? Entonces tiene que haber un renuevo donde la mujer se sienta cubierta, se sienta protegida por el varón, pero también una función, y aquí creo de ambos, es proteger su matrimonio, cuidar su matrimonio, porque es trabajo de los dos. Amén. O sea, ese es un trabajo de los dos. O sea, tanto el esposo debe cuidar a su esposa en todos los ángulos, también la mujer debe cuidar a su esposo. Es en ambas vías. O sea, tienen que cuidarse. Entonces, que haya un renuevo de esa parte, ¿verdad? No, donde uno diga,
hay que mire ya cómo sale, yo ya la aguanté 20 años, ahora que mire cómo sale. No, tiene que seguir, ¿verdad? Tiene que seguir esa labor de protegerla, de cuidarla, pero echarle brea. Ahora, ¿por qué entonces hay que cuidar el matrimonio? Porque si se deja una pequeña abertura, pueden entrar las zorras y destruir la viña. Dice Cantares 2:15, cazadnos las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. O sea, cuando va a haber un florecimiento, entonces tenemos que tener cuidado de las cosas pequeñas, los detalles pequeños. Los detalles pequeños a veces pueden empezar a dificultar nuestra relación matrimonial. O sea, sobre todo cosas pequeñas, ¿verdad? Que a veces uno no las puede tomar en cuenta. Y mire, ahorita tal vez le va a dar risa, pero tal vez el varón se preguntará, ¿verdad? ¿Por qué ella no me da mi besito, mi esposa? Porque no ha ido con el dentista hace ya 4 años. ¿Verdad? O sea, y por una cosa que no se le acerca porque tiene un mal aliento. Y entonces la esposa no se acerca, él la anda persiguiendo y ella le sale huyendo, ¿verdad? Por cosas pequeñas. Porque nosotros no nos damos cuenta que tenemos un mal aliento y queremos acercarnos a nuestra esposa. Y entonces a veces son cosas pequeñas, nosotros decimos, pero no. Fíjense, ya vio cómo todo tiene que ver, ¿verdad? Entonces las zorras pequeñas, entonces debemos de cuidar nuestro matrimonio, calafatear nuestra relación. La esposa atender al esposo y así, o sea, es algo glorioso porque fue a la persona que elegimos para el resto de nuestra vida. Y en base al consejo de la palabra, porque solo Cristo puede sostener el matrimonio. Solo Cristo puede. Por eso es un misterio. Por eso es un misterio. Como Cristo con la iglesia, el matrimonio es un misterio, ¿verdad? Y porque conforme van pasando los años, ya esa parte del amor pasional que teníamos cuando teníamos nuestro inicio, 18, 20 años, ya no es lo mismo 40 años después. Ya no es igual. Ya no es igual. Ya no forma, o sea, tiene que haber pasión, pero ya no es lo principal, porque el amor tuvo que haber ido evolucionando. Amén, hermanos. ¿Sí? Entonces, mire qué tremendo. Entonces, porque hemos de tener cuidado de calafatear bien, cuidar bien, que no haya nada por donde algo quiera entrar a destruir el matrimonio. Porque nos destruimos y destruimos a veces a los hijos. ¿Por qué? Porque mire lo que a una parte ya más delicada, si lo podemos decir así. ¿Por qué has derribado su cerca? Todos los caminantes. Entonces, aquí el salmista está haciendo una pregunta. ¿Por qué descuidaste tu viña? ¿Por qué descuidaste tu matrimonio? Se derribó la cerca, no cuidaste la cerca, no la estuviste cuidando, no calafateaste, no echaste brea a tu matrimonio. Entonces, que los caminantes llegaran y dice, la vendimien, o sea, cortaran las uvas, pues, destruyeran la viña. O sea, viene otro y viene a destruir. ¿Y qué es un caminante según la Biblia? ¿Qué son los caminantes? ¿Quién sabe? Espíritus cíclicos. Segunda de Samuel 12:4. Aquí está hablando Natán, dándole una palabra a David. Vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él.
sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. ¿Cómo así? Para los que no saben y están enterados de esta historia bíblica. Aquí David había cometido transgresión, pecado e iniquidad, porque en el tiempo que era de ir a la guerra, él no salió a la guerra, subió a la terraza y desde su terraza vio a la vecina que se estaba bañando desnuda, comete un pecado, ¿verdad? Ella era mujer de uno de sus guardaespaldas, de un hombre fiel, y para encubrir el pecado mata a Urías, ¿verdad? O sea, fue una seguidilla de cosas. Entonces viene el profeta, va a hablar con David y le muestra una historia. Y David se enardece y dice, ¿cómo es posible que hayan hecho eso? Y luego Natán le dice, ese eres tú. Pero cuando le narra, le habla de un caminante. Cuando nosotros vamos a Salmos, David dice que había sido engendrado en pecado y dado a luz en iniquidad. O sea, había habido algo en sus generaciones que había afectado. Entonces aquí nosotros logramos entender de que era un caminante. O sea, un espíritu cíclico. Entonces, ¿no será que a veces hay espíritus cíclicos de destrucción familiar? Y que por eso debemos de estar atentos nosotros. De que nuestros ancestros nunca tuvieron un hogar estable. O que nuestros ancestros tuvieron muchas mujeres. O que nuestros ancestros se divorció la abuela, se divorcia la hija y la nieta va por el mismo rumbo. Y nosotros tenemos que pararnos, los que ya conocemos de Dios, para romper esas maldiciones, ¿verdad? Pero espíritus cíclicos, o sea, espíritus cíclicos, estoy hablando de espíritus de fornicación, espíritus de adulterio, que quieren venir otra vez a destruir los hogares y las familias. Nosotros debemos de ponerle atención a esto. Y por eso debemos de estar constantemente clamando al Señor por nuestro cónyuge, por nuestro matrimonio, por nuestra familia, ¿sí? Para que se rompan todas esas cosas. Y que si a nosotros en alguna parte nos destruyó, o el Señor pues destruyó el primer matrimonio, se podría decir, pero ahora viene entonces el renuevo, viene una nueva oportunidad, un reinicio. Porque en el Señor hay reinicios, en el Señor hay nuevas oportunidades. O sea, no venimos a señalar a nadie, sino de detectar entonces, para que ya lo que tenemos ahora no lo vuelva a destruir el enemigo, sino que ahora empezar de nuevo y el Señor empiece, ¿verdad? En la operación Jeremías también arrancar, desarraigar, derribar, y ahora empecemos a edificar, ¿verdad? A plantar cosas nuevas, plantas nuevas en nuestro jardín, a edificar en base a la palabra del Señor. Entonces, por eso es la importancia que debemos de detectar, y eso cada uno de nosotros sabe la historia de nuestra familia. Cada uno de nosotros sabe lo que puede pasar. Entonces, un caminante que no venga a destruir. Un caminante en mi vida que lo reprendo y lo he reprendido y hemos orado con nuestra esposa. Pues porque nuestros hogares, nuestros padres, los destruyó el alcoholismo, un espíritu. Lo destruyó el alcoholismo. Dios tuvo misericordia de nosotros, pero cada uno de nosotros conoce su historia. Entonces ahora en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y si ya tenemos hijos grandes, oremos para cortar eso y reprender eso de los hogares de nuestros hijos y de los matrimonios de nuestros hijos, para que eso ya no pase. Amén. Entonces tenemos que detectar, ¿verdad? ¿Qué ha querido destruir tu hogar? ¿Qué lo ha querido destruir? Nosotros lo conocemos. Nosotros conocemos nuestra historia. Nosotros mismos conocemos, y por eso es importante la administración. Por eso es importante, hermanos. Como parejas. Porque a veces nos podemos guardar cosas y no salimos adelante porque nos guardamos, no queremos ministrarnos. Y a veces tenemos el dicho, no, la ropa sucia se lava en casa. No, no. Para salir adelante necesitamos ayuda. Primero de Dios y después de los ministros verdaderos de parte de Dios.
Lo iba a hacer cortito, pero se alargó un poquito, pero es de bendición, ¿verdad? Aquí hay otro algo importante, miren, amados. Alzando el viejo los ojos, vio aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Cuando miramos el contexto de esta historia, es un levita, o sea, es un sacerdote. No tenía autoridad, así empieza. Y en ese tiempo no había jueces, creo que dice la Biblia, o rey, no me recuerdo. O sea, era un levita, los levitas eran los sacerdotes de aquel tiempo. Menciona que había unas asnas, luego menciona a su concubina. O sea, es una historia bien tremenda ese capítulo, todo lo que sucede. Pero yo puedo sacar algunas conclusiones. Primero, no tenía autoridad, era un levita, pero andaba en asno, o sea, tenía necedad. Y segundo, tenía rencor, porque dice que la concubina le falló, él se la lleva, le dice que la vuelve a querer conquistar, pero cuando hay problema la entrega y la matan. O sea, como que todavía había rencor en su vida. Y de ahí la entrega fácil. Dice que la ama y de ahí la entrega para que la destruyan a ella. Es una historia bien tremenda. Pero fíjense que qué tremendo, hermanos. Porque es un caminante. Puede ser figura de un ministro, pero un ministro que no está bien. Por eso nosotros, amados hermanos, esto que estamos haciendo ahorita es espiritual, porque vienen para renovar los votos hacia su amor, ¿verdad? Pero este acto es muy importante porque marca, ya sea cuando por primera vez pues van a pedir la bendición o ahorita la renovación, porque quien ministra, o sea, en este caso vamos a hacer una impartición sobre ellos para bendecirlos. Pero si el ministro está mal, ¿qué está impartiendo? ¿Qué va a impartir? De tal manera, fíjense que, y lo cuento porque nuestro hermano pastor y profeta Hugo García lo ha contado en público. A él un pastor le robó a su esposa. Un pastor. Y él llegó totalmente destruido a la iglesia y empieza el proceso de ministración. Entonces, por eso es importante quién lo bendice a uno. ¿Quién lo va a bendecir a uno? ¿Quién te bendijo? ¿Cómo estaba? Porque puede ser que ahí sea la raíz de algunos problemas. Porque si solo era apariencia y te bendijo. Aquí yo estoy delante del Señor con temor y temblor delante de Él. Pero eso tienen que ponerle atención. ¿A quién le vamos a pedir la bendición? ¿A quién le vamos a pedir la bendición? Entonces, en el nombre de Jesús, ya para ir terminando, y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había brotado y echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Entonces, la palabra que les quiero entregar, de un día para otro, que vengan renuevos, renuevos de abundancia, renuevos de bendición. Amén. Y quiero dejarles, pues, en especial a ustedes, para todos, pero en especial a ustedes, una bendición. O sea, muchas bendiciones, pero una que el Señor puso en mi corazón y que lo reciban como un regalo espiritual, ¿verdad? Así como cuando llegó la hija de Caleb, creo yo, ¿verdad? Que le dijo: dame un regalo, ¿verdad? Dame una tierra, ¿verdad? Y él dice: dame las fuentes de arriba. Te doy las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Entonces yo sentí en mi corazón hoy darles esta palabra. Este es mi regalo entonces. Del Señor primero. Y yo partícipe ahí. Jeremías 32:44. Créanlo.
Sí, volverán a comprar propiedades y firmarán y sellarán las escrituras delante de testigos. Ese es el regalo hoy, en el nombre de Jesús. Tal vez habían pensado no más que ya no iban a poder, pero hoy en el nombre de Jesús les declaro que nuevamente firmarán escrituras delante de testigos, ¿verdad? Pensaron, no, ya no tenemos la oportunidad, la capacidad, X cosas, pero hoy reciban esto en el nombre de Jesús. Así que vamos a bendecirlos. Les voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie. Y vamos a bendecirlos. Adelante, vamos a poner los anillos entonces, de que significa una renovación, un renuevo del pacto. Así que toma el anillo, Abby, y te dejo el tiempo para que expreses tus sentimientos a tu amada. Una hora si quieres. Amén. Pues primeramente le doy gracias a Dios. Le doy gracias a ustedes, hermanos. Bueno, quiero comentarles, ¿verdad? No nos acompaña nadie de nuestra familia, pero la palabra de Dios dice que aunque padre y madre nos dejara, con todo y eso el Señor nos recogerá. Y Jesús dijo: ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Los que hacen la voluntad del Padre, esos son mis hermanos. Aleluya. Entonces, delante de ustedes, delante de Dios primeramente, yo quiero honrar a mi esposa. Quiero anunciarle a las potestades también que no estoy solo, que ella no está sola, que vengo a calafatear nuestro matrimonio. En el nombre de Jesús, traemos unos anillos, no pasan de 400 pesos, de 300 pesos. Pero yo le quiero decir a mi esposa que estas son las llaves de lo que tanto se nos habló el año pasado. Déjeme decirle, hermanos, que 3, 4 siervos oraban por nosotros y nos decían que puertas se abrirían, que venían puertas de bendición. Estas son las llaves de aquellas puertas. Se abre una puerta dimensional. Yo lo tenía en mi corazón. La palabra nos lo confirma.